después de estos días lluviosos, de pronto el sol nos hace gala con su presencia. Y bueno, es magnífico porque para los que saben pues de agronomía, ¿no? Que es fundamental que haya agua y haya energía solar para que se dé el proceso de fotosíntesis y la generación de flores y con ello frutos. En fin, que esa combinación de agua y sol, determinadas horas de sol y luego lluvia suficiente, ¿no? Tan malo es que haya escasez como tan malo es que haya sobreabundancia, exceso. Pero hemos tenido días afortunadamente con sol y lluvia y además pues con una abundancia de agua que no habíamos tenido en años pasados. Y esto ha permitido pues que se recarguen los mantos freáticos, que las presas se rellenen y bueno, anticipa un ciclo agrícola próximo que puede dar buenos frutos, ¿no? Buenos frutos en cuanto a la producción. Falta mucho por avanzar en estos términos del modo de producción, ¿no? Que es un modo de producción industrial, que si bien trae un aumento muy importante en su productividad, es decir, en la cantidad que se produce. Mira, ya llegó Itza, creo que es la que nos faltaba. Bienvenida, Itza. Si bien trae esta abundancia de alimentos, pues también trae sus costos, ¿no? Sus costos que son, pues también no solamente malos para la naturaleza, ¿no? Para la tierra, el aire, la atmósfera, por la cantidad de contaminantes que se generan con la aplicación de estos productos químicos o sintéticos, y alejados de la agricultura tradicional, ¿no? Que respetaba ciclos de la naturaleza, que respetaba a la tierra. Los campesinos sabiamente un año o a máximo 3 años sembraban un determinado tipo de cultivo y luego cambiaban o dejaban descansar la tierra, ¿no? Y esta rotación de cultivos era muy benéfico para la tierra porque unas plantas toman del suelo determinados elementos y depositan otros. Entonces, cuando es un monocultivo, solo extrae determinado número de elementos de la tierra que los va consumiendo y no aporta, o aporta solamente unos cuantos. Entonces, se pierde esa diversidad que la tierra necesita para su fertilidad. Pero bueno, me regreso a la parte de que por un lado, qué bueno que se pueda incrementar la producción, y con ello la famosa ley de la oferta y la demanda, ¿no? Con ello el que no haya escasez, pues los precios tampoco suban mucho y permita pues a cada vez más personas, dados sus bajos ingresos que hay en nuestro país, el que pueda acceder a una alimentación más equilibrada, más sana. Bueno, quiero, bueno, además de dar la bienvenida y de expresar el gusto que ya he hecho de estar nuevamente con ustedes. Están ya en su fase final, ¿verdad? Es el sexto, ya están concluyendo esta meta, como quieran llamar, meta, objetivo, periodo, en el que se han propuesto algo y que lo están alcanzando. Eso, pues, es, por supuesto, motivo de felicitación y de mucha satisfacción para con ustedes.
Así que en este último estirón, pues tengo la fortuna de estar con ustedes facilitándoles una asignatura, materia o como le quieran llamar, seminario, que es evaluación curricular, ¿no? Tema muy interesante, muy importante en esta formación que han tenido a lo largo de los otros cinco cuatrimestres. Pero quisiera iniciar con un breve video. Ustedes bien saben que la educación pues no está desvinculada de la realidad. Y la realidad está constituida por aspectos que no son tan aprensibles, porque son complejos, ¿no? Y que buscamos interpretar esa realidad, conocerla, interpretarla a partir de lo que le llamamos ciencias o disciplinas, ¿no? Hemos parcializado el conocimiento por su amplitud, pues también por, por esa tendencia a simplificar, ¿no? A reducir, porque eso nos resulta más cómodo que, como dicen los chavos, echar a andar la ardillita, es decir, pensar de manera crítica y la simplificación nos ahorra mucho esto y nos quedamos con un pensamiento simple, reducido, parcial, que es cómodo, ¿no? Que a lo mejor no nos compromete, porque el pensar nos lleva al actuar, ¿no? Actuamos como pensamos. Y si pensamos críticamente, a lo mejor nuestras actitudes, conductas, pues serían diferentes a lo que es más cómodo hacer, porque a lo mejor no hay compromiso. Digo, a lo mejor, no digo que sea el caso de ustedes, seguramente ustedes son gente pensante y por lo tanto muy comprometida con su tarea, todas aquellas tareas que se han propuesto realizar, dentro de ellos, pues la educación, ¿no? La labor docente o dentro de instituciones educativas. Así que al no estar desvinculada, en su contexto de la educación, en el contexto en el que pues, no desvincular, no verlo con la educación fuera y nosotros, o la educación de un lado y nosotros fuera, si no formamos parte de ella, somos producto de ella también. Hay eventos que están a nuestro alrededor que son muy importantes, el que pues los conozcamos y también hagamos nuestras propias reflexiones, ¿no? Uno de ellos es, en el ámbito internacional, la parte del conflicto de Israel con Palestina, que más que conflicto, pues es una agresión de un Estado poderoso, imperialista, como es Israel, hacia un pueblo históricamente perseguido y pobre, que hay una desigualdad, hay una inequidad ahí de la relación y que otros se está imponiendo en un colonialismo territorial en el que se está apropiando de las tierras que le pertenecen a ese pueblo. Y además, no solamente es, bueno, cuando alguien invade, se apropia por la fuerza de un territorio, pues hay violencia, hay crimen, hay abuso, hay violación, hay muerte, ¿no? Y es lo que está sucediendo. Hay un genocidio, ¿no? Y, por esta gran cantidad de personas que sucumben a un poder militar y que son indefensos, porque no es una lucha entre ejércitos o grupos armados, no es una agresión directa hacia la población más desvalida, ¿no? La población civil, la población como los niños, como las mujeres, ¿no? como los ancianos, y que hay en este exterminio para que así
puedan quedarse con los territorios que han ido colonizando, pues no en un evento reciente, sino por décadas. Desde que se fundó el Estado de Israel en 1948, creado por las potencias que surgieron de la Segunda Guerra Mundial, las vencedoras, y que se dividieron el mundo. Y esa parte del mundo le correspondió a Inglaterra, Medio Oriente. Y de ahí, pues tuvo a bien decir que todos aquellos judíos que habían sido expulsados de Alemania y de otros territorios por los nazis, y que se andaban peregrinando por el mundo, él darles un territorio en base a la petición de ellos, religiosa, de que deberían estar en Jerusalén, cerca de Jerusalén, ¿no? Y con ello, bueno, pues entonces dan territorios que pertenecían a Palestina, pero a lo largo de estas décadas, pues han ido avanzando en su apropiación, o sea, no solamente con la parte asignada, sino que, insisto y repito, han ido tomando por la fuerza. Entonces, a manera de retomar como otros casos, ¿no? Porque ahí tienen, por ejemplo, Haití. Haití es un país que está sufriendo muchísimo y que tampoco es nuevo, que si bien no tiene una fuerza externa este, que los está matando, a los habitantes de Haití, que los tiene en opresión, las condiciones internas sí. Y aquí hay un enemigo del cual nosotros mexicanos tenemos cierta experiencia, que es el crimen organizado. Bandas criminales han tomado prácticamente el control del país. El 85% del territorio de Haití está controlado por bandas criminales que se han dedicado a asesinar, a saquear, a extorsionar, a comerciar sexualmente con los niños y las niñas y las mujeres. En fin, es una situación terrible en la que también están pasando pobreza, hambre y sufrimiento. Y que su pasado histórico pues los ha llevado a estar en una situación de explotación y también de genocidio por parte desde capital extranjero como la parte de grupos de poder que se han apropiado del país y que en sucesivas guerras internas, lo que lo llaman golpes de Estado, se posicionan en el poder, sobre todo para saquear a ese pobre país y a su población. Es una población que tiene alrededor de 11 millones de habitantes, de los cuales cerca de 1 millón en los últimos años ha sido desplazada. Y por eso vemos grandes caravanas o mucha gente, pues, por no hablar de grandes caravanas, mucha gente, al igual que de otras nacionalidades, en esas grandes caravanas, sí, por el paso de nuestro país hacia Estados Unidos. Bueno, pero déjenme ya compartirles. Ahora, déjenme ver, yo le sufro con esta aplicación. A veces sí, a veces no. Permítame tantito, que no lo tengo aquí. Un segundo. Un segundo, que la tenía abierta y la cerré.
Estos. ¿Ahí lo ven? Dígame si lo ven, por favor. Sí se ve. Se ve la ¿Sí? pantalla de su... No ¿correo? se ve el video. Es un video en Facebook. No, doctor, se está viendo la pantalla de su correo. Ah, caray. Entonces, un segundo. Déjenme quitar. Métase en el espacio de compartir pantalla, doctor, y seleccione ventana. Si la Sí, tiene abierta, ya después nada más selecciona esa ventana abierta. es lo que estoy haciendo. A ver, déjenme intentarlo otra vez. Vamos a intentarlo otra vez. No pantalla completa, seleccione ventana y selecciona usted la ventana que tiene abierto el video. Ajá. Cuando le pone seleccionar ventana, le aparece ahí que comparta también el audio. Sí. A ver. Veamos. ¿Ahí? No se ve. Ahora. ¿No? Ahora sí. Ajá. Ahora sí. Ya dele play al video. Sí, déjame ampliarlo y darle play. Va. Entre tanta oscuridad hay señales de que algo empieza a cambiar. La presión internacional crece, el relato oficial de Israel se resquebraja y la solidaridad global con Palestina se multiplica. Hoy os traemos 4 noticias que son un soplo de aire para quienes no se resignan al genocidio en Gaza. España y otros 15 países han lanzado una advertencia directa a Israel. No se atrevan a atacar a la flotilla. Es un gesto diplomático poco habitual, que rompe con años de silencio cómplice y que supone un respaldo a quienes arriesgan su vida para llevar ayuda humanitaria a Palestina, aunque todavía no lo suficientemente contundente. Mientras tanto, dentro de Israel se agrieta el relato de invulnerabilidad. Varios soldados israelíes lanzaron sobre la mesa de una comisión parlamentaria montones de sus medicamentos psiquiátricos, incluido fentanilo, para denunciar la oleada de suicidios en el ejército. Somos enfermos mentales y nuestros amigos se suicidan, gritaron, desnudando la crítica situación interna que el gobierno intenta ocultar. Fuera, la presión no deja de crecer. En Nueva Zelanda, en la Vuelta a España y hasta en el Festival de Eurovisión, se multiplican los boicots y las protestas contra el genocidio, visibilizando un rechazo global imparable y cada vez más transversal. Y para acabar, el propio Netanyahu ha admitido que Israel se está quedando aislado del mundo, una confesión inédita que confirma lo que el movimiento solidario venía advirtiendo: la impunidad se resquebraja y la presión internacional está funcionando. Y todo al mismo tiempo que 45 barcos con personas de medio mundo se dirigen a Gaza, en la flotilla civil en misión de paz más importante de la historia. Son momentos decisivos para acabar con la impunidad del Estado genocida de Israel. Es el momento de apretar más que nunca para salvar al pueblo palestino.
Bien, eso, como digo, es un breve video de esta. Quienes no estén enterados, que no hayan leído o no han tenido oportunidad, yo les invito a que lo hagan. Es muy importante conocer nuestro entorno, lo que acontece, no solamente en el mundo, sino, por supuesto, en nuestro país, en nuestro estado, en nuestra ciudad y en nuestra comunidad. Eso nos da elementos de una mejor comprensión, de interpretación de la realidad y nosotros como estudiosos de los fenómenos sociales, es muy importante el tratar de seguir este paso a la dinámica social, que es sumamente cambiante, muy rápida. Antes los procesos de cambio en todos los sentidos, tecnológico, económico, social, político, eran más lentos, tardaban ciertos periodos en cambiar. Pero ahora, ese aspecto de la globalización incentivada por las tecnologías de información y telecomunicaciones, lo ha revolucionado, y entonces ahora nos podemos dar cuenta en tiempo real de lo que sucede. Antes un acontecimiento que sucedía en China o algún conflicto en el Medio Oriente o algún genocidio en África, que eran sumamente constantes, tardaban días, semanas en llegar hacia nuestro conocimiento, hacia aquí a nuestro país, por ejemplo, ¿no? O bien llegaba a partir de lo que los medios de comunicación quisieran compartir, quisieran comunicar o informar, ¿no? Porque, bueno, esa parte de los medios de comunicación también tiene un sesgo ahí de uso del poder y informa, comunica lo que quieren o lo que les es conveniente y de la manera como les es conveniente. Ahora no. Ahora las redes sociales han abierto esta parte y entonces podemos estar viendo en tiempo real un genocidio, como es el de Gaza, ¿no? O la muerte de niños de hambre, de desnutrición en comunidades, en países como Haití, que les mencionaba, pero como muchos otros en que están padeciendo hambre y sed, o de grandes movimientos de personas, migraciones, ya sea por cuestiones políticas o por la violencia del crimen organizado o por la condición climática en que tienen que abandonar sus comunidades e emigrar hacia otros lugares donde no son aceptados, donde son rechazados, donde son estigmatizados, son catalogados como delincuentes, ¿no? Tenemos el ejemplo de nuestros connacionales que van hacia Estados Unidos y que los consideran criminales, saqueadores, violadores, asesinos, ¿no? Y la migración tiene que ver con cuestiones fundamentalmente forzadas, es decir, algo que no quieres hacer, pero que se te obliga a las circunstancias a hacer, ¿no? Y la migración voluntaria, por placer o por condiciones muy diferentes a las que les comento, pues es mínima. Bueno, les dejo con eso y bueno, vamos a entrar en materia. El día de hoy, déjenme. Bueno, primero les comparto esta parte. Esta es si lo ven, estoy proyectando la plataforma de Classroom. ¿Sí lo ven? Sí. ¿Alguien que me diga? Sí, Sí, sí bien. se ve, doctor. Bueno, No la idea sé. es que se unan a la clase. Este es el código para que tomen nota y se puedan unir y poder acceder a los documentos que están previstos para esta sesión y para las dos siguientes, y la actividad o las actividades que podamos realizar. Un par de minutos para que tomen nota, o se lo pueden acceder directamente ya desde su dispositivo, pues sería muy bueno.
¿Ya puedo quitar la presentación? Sí, ya lo. ¿Mande? Sí, está bien. Bueno, ahora permítanme compartirles una breve presentación. Ahora, déjenme ver. Ahora, ¿dónde estás? Un segundo. Y ahora. Ahí le están viendo. Ay, estoy poniendo este que no es. Permítanme. Está mal este. Este no es. Ahora sí. Sí, doctor. Ok, excelente. Se ve. Me dicen si se mueve la pantalla, ¿eh? Sí, ahorita le decimos. ¿Sí se mueve? Sí, doctor. Sí se está moviendo, sí. Sí. Ah, excelente. Bien. Bueno, entonces, dice, este seminario aborda la evaluación curricular como un pilar fundamental para la mejora de la calidad y la pertinencia de los programas académicos. Se concibe no solo como una fase de control, sino como un proceso de investigación sistemático, continuo y dinámico que valora la congruencia entre el currículum diseñado y el currículum implementado. En un contexto de cambios sociales y tecnológicos constantes, donde las demandas de la sociedad evolucionan y emergen nuevos hallazgos científicos, la evaluación curricular se erige como la herramienta estratégica que permite a las instituciones educativas cuestionar la relevancia de lo que enseñan y fomentar una cultura de innovación pedagógica. El curso preparará a los doctorandos para navegar la complejidad del campo, trascendiendo la visión tecnicista, para abrazar la evaluación como un proceso de transformación y construcción social. ¿No? Entonces, este es el propósito de este
de este seminario. ¿Cuál es su objetivo? Bueno, pues pretendemos desarrollar en los estudiantes de doctorado las competencias teóricas, metodológicas y prácticas para diseñar, gestionar y analizar críticamente procesos de evaluación curricular en diversos contextos educativos, fundamentando sus juicios de valor en evidencia sólida y orientando sus acciones a la mejora continua de la calidad educativa, ¿no? Bien, este es el objetivo. Los objetivos, bueno, casi siempre se redactan de manera amplia, ambiciosa, ¿no? Como un horizonte al que se pretende lograr. Y bueno, pues dependerá mucho de lo que alcancemos en este diálogo de ello. Recuerde usted estar en un programa intensivo que yo digo que más que tratar de cubrir en tan breve tiempo un programa con cierto contenido, más bien lo valioso, entre otras cosas, por supuesto, está la propuesta curricular, ¿no? Esto es lo que se propone en cuanto a su orientación, en cuanto a su filosofía, en cuanto a las temáticas que plantea, ¿no? Y son como una provocación, de decir esto hay, pero hay más, ¿no? Esto es como esas bolas de estambre en el que toman la punta de la hebra y la vas deshebrando, la vas tomando, la vas ordenando, la vas acomodando como cada quien quiere y necesita, ¿no? Pero decirlo que en breve tiempo este objetivo se logra en este número de horas, pues no sería verdad, sino más bien en ese proceso y esfuerzo continuo de ustedes, insisto, en esta provocación para acceder a mayor conocimiento, dado que ustedes tienen pues ya las capacidades, la experiencia y los recursos de la autogestión, del autoconocimiento, en fin, bueno. Vamos a ver tres temas, como son tres sesiones, está dividido en tres sesiones, a su vez tres objetivos que se convierten en tres temas. El primero es analizar los fundamentos epistemológicos y teóricos de la evaluación curricular, comparando los modelos clásicos de Tyler, Stake, Scriven y Eisner y su pertinencia para abordar diversos problemas evaluativos. 2, diseñar estrategias metodológicas para la evaluación curricular, seleccionando y justificando el uso de enfoques, técnicas e instrumentos de recolección de datos pertinentes a un problema evaluativo específico. Y 3, aplicar criterios para el análisis de información, la formulación de juicios de valor y la comunicación efectiva de resultados a diversas audiencias, considerando los desafíos contemporáneos de la evaluación curricular en la era digital y la educación por competencias. Bueno, ¿cuáles son estos temas? Pues como lo mencioné, uno es fundamentos epistemológicos y dimensiones de la evaluación curricular. 2, es la genealogía, es decir, el origen y análisis crítico de los modelos de evaluación curricular. Y 3, el diseño metodológico y tendencias contemporáneas en la práctica evaluativa. Bueno. Sí, ¿quedó claro? Déjenme dejar de compartir. ¿Sí? Sí, doctor, todo bien. Bien. En esta parte, yo lo trabajaré de la siguiente manera. Elaboré un documento que busca abarcar estos temas que mencionamos con una bibliografía amplia, precisamente para esa etapa de la indagación, ¿no? Personal, porque son temas amplios que requieren para su abordaje pues mucho mayor tiempo. Y esa amplitud
también da la oportunidad de centrarse en aquellos en los cuales tenemos mayor interés, los cuales por alguna razón, selección, gusto, preferencias, experiencia, visión, propósito, etcétera, queremos abundar, ¿no? Bueno, entonces, quiero compartirles, soy un poco ambicioso y luego el tiempo me gana, ese es un defecto mío, pero es con el ánimo de compartir, más que sea caótico, desordenado, es con muchas cosas, sabiendo que luego el tiempo no alcanza, pero bueno. El otro aspecto que quiero compartirles previo a ello es un poco la parte de otro tema. Permítame tantito. Déjenme abrirlo ahora. Ok. Un segundo, ¿eh? Sí. Ya me da lenta mi compu, pero un momentito. Ya por fin abrió. Va. ¿Están viendo este documento? Sí, doctor. Bien. Me dicen si se mueve la página. Sí. Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, ese es como, créanme que eso fue de última hora, pero creo que como un antecedente, para
Pues no solo para este seminario de la evaluación curricular, sino para otros. A mí me parece que esto que preparé les puede ser útil. Bien. Se llama este artículo Repensar la escuela moderna, o escrito, porque yo llamo artículo, pero pues escrito, ensayo, como le quieran llamar. Desde el momento en que se habla de ir a la escuela, memorizar temarios y aprobar exámenes, parece darse por sentado que estudiar equivale a aprender. Aquí insistiré en la parte de la diferencia entre estudiar y aprender, ¿eh? Sin embargo, la neurociencia aplicada al aprendizaje demuestra que esa sobreposición conceptual encierra una trampa profunda. Estudiar en su aceptación clásica se revela como un acto impuesto desde fuera, un ejercicio de obediencia cuyo sentido principal es cumplir objetivos externos o ajenos, por lo menos no por decisión del que está aprendiendo. Y estos objetivos externos son aprobar un examen, obtener un título, satisfacer una norma institucional, ¿no?, que así lo establece, lo obliga, porque es una norma. En cambio, aprender se le conoce como un proceso interno e involuntario que reorganiza, digo, involuntario porque sucede en nuestra mente, ¿no? Es algo que está en nosotros y que es un proceso. El aprendizaje, hasta hace muy poco, como la gran pregunta, ¿cómo aprendemos?, ¿no? Y ahora con las neurociencias, bueno, están empezando a dar luz a ello. Que reorganiza las redes neuronales que crean huellas duraderas en la estructura del conocimiento. En ese contraste yace la clave de una revolución educativa que aún está por cristalizar. Mientras estudiar puede alimentar solo memorias efímeras, corto plazo, aprender deja cicatrices neuroplásticas, esto que nos dicen los neurólogos, ¿no?, que persisten incluso cuando olvidamos datos puntuales. Bueno, que ahí están y que nosotros les llamamos aprendizaje significativo, aprendizaje experiencial, aquello que no se nos olvida. Este giro semántico tan decisivo remite a la motivación intrínseca, esa fuerza espontánea que brota al detectar un vacío cognitivo propio. Cuando un estudiante percibe que le falta algo en su comprensión, experimenta un malestar que dispara la curiosidad. Si este impulso se sostiene, nace la motivación y con ella el auténtico aprendizaje. En ausencia de ese vacío localizado por el propio alumno, cualquier intento de motivar desde fuera deriva en manipulación psicológica. Las metodologías activas, los juegos pedagógicos o los escape rooms, ahí les pongo una nota que significa, para el que no lo he oído antes, presionan con límites temporales, solo inducen obediencia, introducen refuerzos condicionados y adiestran reflejos, pero no generan transformaciones profundas en la arquitectura mental del aprendiz. Para comprender por qué el sistema educativo tradicional confunde de modo casi deliberado estos términos, entre estudiar y educar, estudiar y aprender, resulta necesario remontarse a los orígenes históricos de la escuela moderna. La imprenta de Gutenberg abrió el acceso al libro masivo, pero pronto surgió la necesidad de un sistema que alfabetizara a multitudes, a mucha gente. Solo así podría leerse la enorme oleada impresa que inundaba Europa. Fue entonces cuando Juan Amós Comenius formuló su didáctica magna en el Orbis Pictus, Comenius 1998, estableciendo un currículum universal dividido en etapas y apoyado en manuales estandarizados. Un currículum estandarizado, dividido en etapas y estandarizado. ¿Les suena? Fíjense, estamos hablando
No puse la fecha, no me acuerdo ahorita, pero hace varios siglos. Estableciendo un currículum universal dividido en etapas y apoyado de maneras estandarizadas. Esta visión industrial del saber, replicable y uniforme, como la industria, anticipa la lógica de la educación como cadena de montaje intelectual. A comienzos del siglo XIX, la derrota prusiana ante Napoleón ilustró la urgencia de forjar ciudadanos disciplinados y unidos en un espíritu nacional. Es decir, porque cuando son derrotados por Napoleón, los prusianos dicen, bueno, ¿por qué perdimos? ¿Por qué el ejército no dio más? Porque no bastaba la parte del adiestramiento en la guerra, sino un sentido del por qué luchaban. Entonces, de aquí es donde surge la escuela prusiana, que se convirtió en una escuela obligatoria y uniforme, concebida como un cuartel pedagógico en el que el timbre sonaba con la misma severidad de la trompeta militar. Las filas de pupitres, el currículum común y la disciplina férrea pretendían formar súbditos funcionales antes que pensadores libres, estandarizando lengua, costumbre y lealtad al Estado, ¿no? Esa parte ideológica. Con la revolución industrial se precipitó una segunda simbiosis entre fábrica y escuela. La campana escolar se transformó en eco del silbato de vapor. El día se fraccionó en bloques rígidos, 45 minutos de matemáticas, 45 de historia, 45 de ciencias, y el currículum se troceó en asignaturas autónomas para facilitar su control y medición. Las evaluaciones periódicas emergieron como controles de calidad, como pruebas que certificaban la aptitud de cada estudiante para reincorporarse a la cadena de producción social. Lo que no era medible con números y porcentajes se volvió prescindible. La profundidad del pensamiento se dio terreno ante la eficiencia cuantificable. Al mismo tiempo, el currículum oculto se fue labrando en gestos y protocolos, es decir, en formas de ser, en formas de hacer, en ciertas actitudes o conductas. Aprender a pedir permiso para hablar, a levantarse al oír la campana, a formarse en silencio. Estas prácticas no escritas, urgidas por la rigidez del espacio seriado y el tiempo industrial, imprimieron en el cuerpo de los estudiantes un hábito de obediencia que escapaba a cualquier lección explícita. El uso de test de inteligencia y rankings de escuelas, impulsados por la psicometría a finales del siglo XIX, consolidó la idea de que la nota académica como espejo de la valía personal, un número que, paradójicamente, se asumía como el dictamen final de la potencia de cada mente. Frente a este panorama de homogeneización férrea, surgieron voces disidentes que resignificaron la noción misma de escuela. John Dewey defendió la idea de la escuela como laboratorio democrático, donde aprender haciendo, explorando problemas reales y cooperando, reemplazaba el aprendizaje memorístico. María Montessori, es otro caso, apostó por ambientes preparados que respetaban los ritmos individuales del niño y promovieran su autonomía como semilla que requiere condiciones para florecer. Es decir, diferente a la escuela industria. Celestín Freinet llevó al aula la imprenta escolar para que los alumnos fueran autores, fíjense, autores de sus propios textos, instaurando un taller de comunicación y diálogo en vez de un mero dispensador de contenidos oficiales. Sin embargo, estas pedagogías, pese a sus logros, fueron absorbidas en muchos casos como meras técnicas insertadas en la misma maquinaria de timbres, exámenes y calificaciones. Para el siglo XX tardío, es decir, segunda mitad del siglo XX, la emergencia de las evaluaciones internacionales como PISA y TIMSS y otras
introdujo la competencia global en la ecuación escolar. La rendición de cuentas, el ranking de países y la ansiedad para subir posiciones en informes estadísticos empujaron a gobiernos y docentes a orientar la enseñanza a pruebas estandarizadas. El saber se enseñaba ya no por riqueza intrínseca, sino por su peso en un examen con consecuencias políticas y mediáticas. Los maestros vieron reducida su autonomía y los estudiantes interiorizaron la ansiedad de la comparativa, asociando su autoestima académica a un porcentaje que apenas reflejaba su capacidad de comprender, crear o cuestionar. A pesar de estas presiones uniformizadoras, la historia de la escuela moderna no se reduce a un relato de dominación. Ha sido también la trama mediante la cual millones accedieron por primera vez al derecho a leer, escribir y al abrigo de la escolarización gratuita, escaparon del trabajo infantil, ha posibilitado la movilidad social y ha convertido el aula en uno de los pocos espacios de encuentro para jóvenes de orígenes diversos. Reconocer esos aportes es indispensable antes de desechar la totalidad del edificio escolar. No obstante, conviene preguntarse si en áreas de la eficacia y el control hemos sacrificado demasiado, como la imaginación, la creatividad, el pensamiento crítico y sobre todo la libertad de cada estudiante para convertirse en autor de su propia historia. Es decir, para convertirse en la persona que quiera ser, no en la persona que lo obliguen a ser o que le diseñen que así debe de ser. Si aceptamos que la escuela moderna se ha edificado sobre 5 pilares, el tiempo industrial, el espacio seriado, el currículum rígido, la evaluación externa y la legitimidad estatal, entonces no basta con reformar sus métodos. Es necesario cuestionar sus fundamentos, sus bases desde el cimiento. El tiempo escolar fraccionado en bloques homogéneos responde más a la lógica de la fábrica que a los ritmos del pensamiento humano. Como advierte Cristina Soto, 2025, esta temporalidad impuesta no considera los ciclos de atención, emoción o creatividad del alumno, sino que lo somete a una rutina que privilegia la eficiencia sobre la comprensión. El espacio seriado, con sus aulas rectangulares y pupitres alineados, configura un entorno de vigilancia y control más que de diálogo y colaboración. Michel Foucault lo describió como parte de una arquitectura del poder, donde el cuerpo del estudiante es domesticado a través de la distribución espacial. Esta disposición es neutra, modera conductas, inhibe la espontaneidad y refuerza jerarquías. El currículum rígido, común para todos, parte de una idea profundamente equivocada de igualdad. Pretender que todos aprenden lo mismo al mismo tiempo y de la misma manera no es equidad, sino uniformidad. Paulo Freire denunció esta lógica como una forma de domesticación, donde el saber se deposita en el alumno como si fuera un recipiente vacío, negando su capacidad de ser sujeto activo del conocimiento. La evaluación externa, basada en pruebas estandarizadas, transforma el aprendizaje en competencia y la comprensión en puntuación. Iván Illich criticó esta obsesión por medir como una forma de fetichismo institucional, donde el valor del saber se reduce a lo que puede ser cuantificado. En lugar de acompañar procesos de reflexión, la evaluación se convierte en un mecanismo de control que premia la obediencia y castiga la divergencia. Finalmente, la legitimidad estatal que otorga el valor del conocimiento solo cuando está certificado por una institución perpetúa una lógica de dependencia. El título escolar se convierte en moneda de cambio, en pasaporte social, mientras que los saberes comunitarios, ancestrales o autodidactas quedan relegados. Buenaventura de Sousa ha insistido en que esta monocultura del saber ignora las epistemologías del sur, invisibilizando formas de conocimiento
que no se ajustan al canon eurocéntrico moderno. Repensar estos pilares exige más que innovación metodológica, requiere una transformación civilizatoria. No se trata de introducir tecnología en el aula o flexibilizar horarios, sino de devolver al estudiante su papel de autor, de reconocer la escuela como espacio de creación simbólica, de sanar la fractura entre conocimiento y vida. Como señala Soto, solo cuando el alumno se descubre como sujeto de su aprendizaje y no como objeto de una maquinaria escolar, puede emerger una educación verdaderamente emancipadora. Es urgente repensarlo para el siglo XXI. Esta revisión no puede limitarse a cambiar la superficie, como ya mencioné, introducir tablets, metodologías nuevas o terminología brillante, sino que debe cuestionar la equivocada idea de que la igualdad reside en la uniformidad, el rigor en las pruebas estandarizadas o la innovación en lo meramente tecnológico. Igualdad real exige diversidad de caminos. Rigor auténtico brota de la honestidad intelectual y la profundidad reflexiva, no de respuestas de opción múltiple. Innovar de verdad implica reconcebir la naturaleza del aula como taller de creación colectiva en que cada alumno descubra su vocación de autor. La verdadera revolución educativa comienza cuando el estudiante ya no mira al maestro para repetir fórmulas ajenas, sino que contempla su propio horizonte de preguntas. Cuando escribe un texto libre, emprende un proyecto que impacta a su comunidad o investiga una pregunta que le pertenece. Entonces, el aula deja de ser una fábrica de obedientes para convertirse en un espacio de libertad, de descubrimiento y de esperanza. Solo así, liberados del molde del siglo XIX, podremos forjar una escuela que cuide la fragilidad de la curiosidad, que celebre el valor de la diferencia y que entrene menos cuerpos al ritmo de un timbre y más conciencias para imaginar futuros diferentes. Bien, y aquí está la bibliografía. Déjenme dejar de compartir. Y ahora, ¿dónde estoy? Acá. Bien. Bueno, yo espero que haya cumplido con el propósito de que este sea una introducción al tema de la evaluación y que sea como un motivo de reflexión. No sé, démosle unos 5 minutitos para comentar. Anita, adelante, Anita, por favor. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues no puedo menos que felicitar no solo la claridad de la redacción de su texto, sino la manera como maneja la temática, porque me parece que ha planteado usted justamente uno de los elementos que debemos reconsiderar, que debemos considerar dentro de nuestra propia práctica pedagógica y particularmente en estos procesos de investigación doctoral que estamos realizando, porque no se trata, como bien señala usted, de modificar la superficie haciéndonos llegar diversas herramientas que, si bien son útiles, no representan verdaderamente una transformación en lo que nosotros debemos estar procesando, ¿no? El ejemplo que usted ponía y la reflexión que nos hizo al inicio del seminario en relación con la gran problemática social que existe en el mundo, la gran problemática ética que existe en el mundo, deriva necesariamente de un gran fracaso de los sistemas educativos en el mundo, porque el sistema nos está constriñendo a realizar cosas que no se deberían estar realizando o a perder de vista los objetivos importantes, y tendríamos que hacer esa reconversión de lo que se está trabajando, no solo a nivel escolar, también a nivel familiar, y esto necesariamente conduciría, creo que es la propuesta de muchos de los autores que usted mismo señala y que hemos estado revisando, a una transformación social que estructure condiciones de vida, condiciones más dignas y condiciones más equitativas, en las que todos tengan la posibilidad de la movilidad y del crecimiento. No digo económico, no digo social, sino intelectual, ético, personal, familiar, para una vida más digna, que sería, desde mi particular punto de vista, el objetivo de todo proceso educativo. Sería mi participación inicial, doctor. Gracias.
Excelente, Anita, excelente, muy bien tu planteamiento, muy claro también, en esta parte de rescatar, esos aspectos que traté de hacerles llegar. Muy bien, Mónica, por ahí levantaste la mano. Sí, doctor, con el permiso de su persona. A mí me gusta cómo analiza los cambios históricos porque los hace de una manera profunda. La forma en cómo se va desarrollando la temática nos queda, o bueno, a mí me encanta porque nos va metiendo en la realidad, en el aquí y en el ahora, ¿sí? También importantísimo lo de Gaza, ¿no? Porque son seres humanos, o sea, no son números en una estadística. Son personas y lamentablemente siempre los más vulnerables son los que como que se ensañan con ellos. La otra también es el rescate de esa cultura cívica, de los valores. Nuestros pequeñitos, bueno, yo estoy en el nivel preescolar, muy aficionados a las inteligencias artificiales, en crear una realidad virtual de la cual desconocen el sentido histórico. Entonces, el otro día estábamos analizando el por qué, por ejemplo, de los caudillos de la independencia, cuáles fueron las aportaciones de por qué esa libertad. Muchas de las ocasiones ni nuestros pequeños conocen la identidad nacional, de qué está conformada su bandera, por qué los colores. Entonces, nosotros así como que estamos, bueno, aquí me gustó la parte donde dice que unas son modelos educativos y también otras son corrientes ideológicas. También bueno, nuestra situación igual ha atravesado por muchos sesgos cuando usted nos da la referencia de cuántos modelos educativos y cuántas corrientes económicas han influido en nuestro país. Entonces, pues sí es un estudio social muy profundo, pero considero yo que vamos a salir fortalecidas en lo que podemos hacer en nuestros cambios a manera inmediata en el contexto de trabajo. Es todo, doctor. Muchas gracias, Mónica. Gracias por tu participación. Mira, da la tentación de abordar algunas cosas que tú dices, pero no nos daría tiempo, de por sí ya estamos muy avanzados y solo alcanzaremos a ver parte del material preparado, pero bueno, eh, digo, no importa en el sentido de que que quiera minimizarlo, sino que lo abordaremos, haremos las cosas suficientes para abordarlo. Pero solamente menciono esa gran preocupación que lo personal yo tengo sobre esa educación inicial, ¿no? En donde los fundamentos, por ejemplo, de esta identidad de que tú hablas, siguen estando muy distorsionados, y siendo parte de una gran mentira que es la historia nacional, ¿no? Yo así lo digo de manera drástica, pero es que hay mucha mentira ahí. Se necesita descolonizar la historia. Y sea una historia, pues hay muchos nombres, inclusive de textos, unos muy antiguos, ¿no? La historia verdadera del descubrimiento de América, y todas estas cosas. Que hay una falacias, hay distorsiones, mentiras a medias, y algunas verdaderas mentiras. Porque un pueblo sin memoria es un pueblo perdido, es un pueblo que no tiene de dónde asirse y por lo tanto está muy vulnerable. Eh, y por lo tanto, insisto, no hay como de una base de dónde partir. Por eso, buena parte de lo que luego nos autodenominamos como como nuestra idiosincrasia, ¿no? De que el mexicano es malinchista, que es agachón, que es mediocre. Bueno, pues no es casual, ¿no? Sino es causal, ¿no? Y esta causalidad está en la historia que nos han contado, en la que nos han minimizado, han puesto al extranjero, han puesto al criollo como el poderoso al que hay que servir, ¿no? Y además incapaces de podernos quitar las cadenas de la explotación,
las cadenas de la, pues de la ignorancia, etcétera, porque no contamos con esa verdadera historia. Entonces, desde ahí tenemos que arrancar, y nosotros, ya formados como adultos y como profesionistas y como maestros, pues tenemos que hacer ese esfuerzo de descolonizarnos epistemológicamente. Bueno, pero de eso ojalá haya alguna oportunidad de hablar más. Por ahí, muy acertadamente, la doctora Anita nos sugiere una lectura. Hay muchas, yo les podría sugerir otras también. Se llama Tlacaelel. Esta es una lectura, pero hay otras más que también hay que tener cuidado, ¿no? Como todos, en la selección de la información y de los textos, ¿no? Bueno, Mónica nos dice tener conciencia histórica verdadera, sí, pero lo que pasa es que para los poderosos, para los criollos, yo los llamo criollos, no aquellos que, porque nacieron de padres españoles aquí en México, sino criollos aquellos que adquirieron la ideología criolla, aquellos que, bueno, ya me meto un poquito más en esto. Les llegó sin pedir la oportunidad de la independencia de México, o de lo que tal se llamaba México, de la Nueva España, de la colonia española, pero los criollos no querían independizarse de la colonia, ¿no? Si ven el grito de Dolores, no habla de eso, no convoca para eso. Convoca para irse en contra de los españoles, ¿no? Los españoles continentales, ¿no? Ahora sí que los españoles de España. ¿Por qué? Porque no les daban los mismos privilegios que ellos tenían. Entonces los criollos querían tener los mismos privilegios, el acceso a los puestos de mayor rango que no les permitían, etcétera. Pero no era buscar una desligarse de la corona española. Se les da esa posibilidad. Bien, Anita, gracias. Como Fernando VII. Y entonces se quedan con la ideología criolla y perdura hasta ahora. Los ricos, las clases privilegiadas de este país tienen la ideología criolla, por eso yo les llamo criollos, donde ven al extranjero como aquello que los viene a salvar, a que le quieren ceder el control del país, al que le quieren ceder los recursos naturales, como en ese entonces, ¿no? De los 1800. Esos querían tener un gobernante extranjero para darle al país a ese extranjero, ¿no? Entonces siguen haciéndolo, siguen entregando, estos criollos de ahora, siguen entregando los recursos naturales, siguen entregando la fuerza de trabajo de este país a estos extranjeros. Y si no, volteen un poquito hacia la Ribera Maya y verán cuántas empresas españolas hay, ¿no? Que están explotando los recursos naturales de este país y que gobernantes criollos, ¿no? Entre comillas, como les digo, para que no los ubiquen en la parte histórica, los gobernantes criollos les han entregado a estos capitales extranjeros para que aprovechen las bellezas, los recursos naturales de la Riviera Maya, que una vez que se acaben, contaminen, depreden, se van a ir, ¿no? Se van a ir, pero porque la extracción de la riqueza ya le enviaron hacia sus metrópolis, a sus centros de poder. Y bien, Anita también nos comparte que hay otros casos muy concretos, ¿no? Como Iberdrola, ¿no? Es otro ejemplo.
de un capital extranjero en que nuestros criollos de aquí, es decir, los políticos, los empresarios mexicanos, entregan a estos grandes empresarios. Bueno, bien, vamos a entrar de lleno al tema, bueno, no al tema, sino continuar con el tema, con el texto que también les preparé. Ahora déjenme ponerlo. Okay. Este no es. Un segundito. Este no es. Ok, ahora qué hice que no me deja. Más que se lo muestro así. Ahí la ven, ¿verdad? Sí, doctor. Nada más que no se mueve. Algo pasó. Déjenme hacerlo otra vez. Porque ¿ahí se ve? Sí, doctor. Ahora sí se mueve. Sí. Bueno. Miren, este es un documento que contempla las tres sesiones. Por eso lo ven un poquito largo. Así que solo se verá hasta... déjenme decir, 1, 2, hasta la página... hasta aquí, en la página 9. ¿Vale? Entonces, el primer tema tiene que ver con fundamentos epistemológicos y dimensiones de la evaluación curricular. El objetivo a lograr es analizar críticamente los conceptos fundacionales de la evaluación curricular, su naturaleza axiológica intrínseca y sus múltiples dimensiones operativas, situándola como un campo de investigación aplicada. Si alguien me ayuda a leer para no cansaros más con mi voz. Con gusto, doctor, ¿puedo? Sí, claro, adelante. Introducción. La evaluación curricular, en su concepción más profunda, trasciende la mera función del control administrativo para constituirse como una disciplina crítica y reflexiva, esencial para la pertinencia, calidad y justicia de cualquier proyecto educativo. Lejos de ser un apéndice técnico al final de un proceso, la evaluación es el motor que impulsa la reflexión, la investigación y la transformación de la práctica pedagógica. Hay una fuente. Representa el momento en el que una comunidad educativa se detiene a valorar
no solo la eficacia de sus métodos, sino el sentido mismo de su quehacer. ¿Qué tipo de ser humano estamos formando? ¿Para qué sociedad? ¿Con qué fundamentos éticos y políticos? Este informe se adentra en los fundamentos epistemológicos y las dimensiones operativas de la evaluación curricular, argumentando que su práctica está atravesada por la atención fundamental que define su historia y sus metodologías. Por un lado, una tradición heredera del paradigma positivista concibe la evaluación como un acto de medición objetiva, cuyo propósito es determinar la congruencia entre objetivos preestablecidos y resultados cuantificables. Hay otra cita. Por otro lado, el conjunto de paradigmas alternativos de corte interpretativo y crítico la entienden como un proceso de comprensión interpretativa y valoración social, donde el foco se desplaza hacia los significados, las experiencias y los valores de los actores involucrados en el proceso. Muy bien. El proceso educativo. Muy bien. ¿Algún comentario que quieran hacer o quieres hacer de dos párrafos? Totalmente de acuerdo en lo que está planteando y justamente creo que es la pertinencia de lo que usted estaba comentando al inicio de la sesión, que tiene que ver con hacernos esta reflexión, es decir, valorar la función educativa a través de la operacionalización del currículum tendría que equivaler a hacernos este tipo de preguntas. Y bueno, desde los modelos como el que está planteando, desde la posición positivista, objetivista de los objetivos, por ejemplo, la de Tyler, pues lo que valoramos son cosas diferentes. Entonces, en este cuestionamiento que tendríamos que estar haciendo, se plantea de entrada una redefinición axiológica del trabajo docente, ¿no? Así es, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy claro. Bien, Gracias. continuemos. Para desentrañar esta complejidad, el presente análisis se estructura en 4 secciones interconectadas que construyen un argumento acumulativo. La primera sección, la evaluación curricular como campo de estudio, delimita su objeto, explora su evolución conceptual y analiza los modelos teóricos fundacionales que reflejan distintas posturas epistemológicas. La segunda sección, el carácter axiológico de la evaluación curricular, profundiza en su núcleo ético-político, demostrando que todo acto evaluativo es inevitablemente un ejercicio de valoración sustentado en un sistema de creencias e intereses. La tercera sección, dimensiones de la evaluación, mapea los ejes operativos, intencionalidad, agentes, temporalidad, que permiten diseñar procesos evaluativos coherentes y funcionales. Finalmente, la cuarta sección, la evaluación como proceso de investigación para la toma de decisiones, materializa los conceptos anteriores en una metodología rigurosa que concibe la evaluación como una forma de investigación aplicada, cuyo fin último es generar el conocimiento para la acción y la mejora continua. A través de este recorrido, se busca ofrecer una visión integral de la evaluación curricular, no como un procedimiento, sino como una praxis informada, ética y transformadora. Muy bien, entonces son esas 4 secciones o aspectos que aquí se mencionan de manera sintética y que se desglosan a continuación, ¿verdad? La primera. ¿Alguien más? Como guste, si gusta tú, gusta alguien leer. Si me permite, No sé ¿no? si- Sí. Adelante. Definiciones y alcances. La consolidación de la evaluación curricular como un campo de estudio autónomo es un fenómeno relativamente reciente en la historia de la educación, marcado por una profunda evolución de sus fundamentos epistemológicos y metodológicos. Su trayectoria refleja el tránsito de las ciencias sociales de una concepción técnica y positivista hacia enfoques más comprensivos, sistemáticos, críticos que reconocen la complejidad inherente a los fenómenos educativos. Evolución histórica y epistemología del concepto. En su definición más fundamental, la evaluación curricular se concibe como un proceso dinámico, sistemático y continuo para buscar valorar la pertinencia de un plan de estudios en relación con su contexto, sus necesidades, sus componentes y los resultados. No se trata de un evento aislado, sino de una función inherente al propio desarrollo curricular, indispensable para su transformación y mejora. Su naturaleza es la que de un campo de confluencia disciplinar que se nutre de las aportaciones de diversas ciencias de la educación para construir una visión holística de hecho educativo, analizando sus condiciones y sus efectos. ¿Tiene cita?
El punto de partida de la evaluación curricular moderna se sitúa en un paradigma eminentemente positivista, donde la evaluación era sinónimo de medición. Luego dice, eminentemente de medición. Durante gran parte del siglo XX, la práctica educativa se limitaba a la aplicación de test en el aula, con el objetivo de cuantificar el aprendizaje del alumno. Este enfoque, fuertemente influenciado por la psicología conductista, entendida a la educación como un proceso lineal y controlable, cuyo éxito podía medirse objetivamente. Sin A ver, embargo, vamos a hacer una pausa. Perdón, Sí. pero vamos a una pausa porque lamentablemente aquí mi buen vecino, no sé qué está haciendo, pero está taladrando y no se alcanzaba a escuchar, ¿verdad? ¿O si ustedes sí escucharon bien? Nosotros sí tenemos buena audición. Doc, no se escuchó nada de ruido de su micrófono. ¿Ah, no? No. Ah, ok. Ahorita no está haciendo ruido, pero hace unos par de minutos que estaba leyendo, estaba muy fuerte, dije, no van a estar escuchando nada. Pero si lo lograron escuchar, está bien, está muy bien. Bueno, y me distrajo un poquito esta parte del ruido, pero ¿qué rescatamos ahorita de lo que nos hizo favor, compañera, de leer, de definiciones y alcances? ¿Quién retoma algo que lo quiera comentar o retomar, del propio texto? No. Quiero puntualizar un poco más. ¿Quién quiere puntualizar? ¿Sí? Bueno, Mónica. doctor, hay que hace mucha referencia hacia las situaciones de cómo fue la metodología educativa en ese entonces, que nada más era lineal, únicamente se enfocaba a los tests para saber y medir la memorización. Y habla de un carácter conductista. Nos dice que la situación curricular no es un hecho aislado, que sino ya es interdependiente de todos los actores educativos y como tiene como una finalidad un perfil de egreso. Y ya fue positivista porque pues todas las ideas van evolucionando de acuerdo a la necesidad y al hecho histórico que se vive. Ok, bueno, aquí bien, positivo en el sentido que las propias ciencias sociales, de la cual la educación forma parte, están precisamente transitando, y como parte de ella, la parte de la evaluación curricular está transitando desde una concepción técnica y positivista, es decir, medible, mecánica, técnica, repetible, etcétera, hacia otros enfoques o modelos más comprensivos, sistemáticos y críticos, ¿no? Que reconocen que el sistema educativo no se puede reducir o circunscribir a una mera cuestión mecanizada o técnica, ¿no? Y eso de datos abre las posibilidades de que sea más rica la evaluación y mayor trascendente para fines de una verdadera educación, ¿no? Bueno. ¿Puedo, doctor? Sí. Quisiera llamar la atención sobre un hecho que es muy evidente en la redacción que usted nos ofrece. Ajá. En el sentido de lo difícil que es hacer permear una manera diferente de pensar en el sistema educativo, en el sector educativo. Tarda muchísimo tiempo. Hay propuestas de crítica a la posición positivista, a la medición de los test famosos de Binet y la medición a través de cuestionarios en la evaluación educativa, desde 1960. Sí. En 1970 aparece el informe Faure, en el que se dice que no es bueno el sistema que se está llevando porque nos ha enseñado mucha ciencia y nos ha desarrollado muchas habilidades, pero que vivimos en un mundo que necesita más comunicación y más enfoque en el ser humano y menos sistematización positivista
no recuerdo exactamente la frase que utiliza Faure en el informe, pero la noción básica es esa, que necesitamos desarrollar más comunicación en un mundo que es cada vez más diverso, más aceptación de la diferencia, etcétera, etcétera. Luego aparece el informe de Lors en el 96, criticando lo mismo y diciendo que tenemos que enfocarnos en diferentes pilares de la educación para desarrollar un tipo diferente de ser humano, etcétera. Pues estamos hablando ya de casi 60 años de que se hacen estas críticas y qué difícil ver que todavía no permean en la mayor parte del sistema educativo, ¿no? Sí, tienes toda la razón, es un proceso lento, pero porque hay fuerzas que lo contrarrestan. No es casual que la lentitud sea por alguna incapacidad de quienes han estado y estamos interesados en la educación o participamos estamos como parte de ella, sino hay una deliberación, es un acto deliberado de contrarrestarlo, pues es contracorriente, ¿no? Que quiere que continúe estando, como le llaman, el statu quo de la educación como al servicio, pues, como instrumento ideológico para el sistema económico hegemónico en el que vivimos, ¿no? Entonces, no es casual que la escuela surja como institución a partir del surgimiento de la industrialización de nuestro país, por ejemplo, en México, ¿no? A partir de la década de los 20, de 1920, con la instauración o institucionalización de la educación y con estas intenciones deliberadas, planeadas de la alfabetización, ¿no? Es, como decíamos en el otro texto, la idea que se necesitaban personas que pudieran seguir instrucciones, ¿no? Como es la necesidad de saber leer y escribir, ¿no? Que pudieran seguir órdenes para poderse incrustar en un sistema industrial que estaba mecanizado, que estaba en línea, que estaba en serie, y que a cada quien le asignaban un rol, un papel muy claro y específico, y que si tenía en esa cadena productiva tenía que seguir solamente determinadas indicaciones, pero tenía que hacerlo a partir de que pudiera leer y escribir y bueno, las operaciones básicas, ¿no? Entonces, ese era el sentido del cual la educación, desde mi punto de vista, surge. De igual manera, ahora, bueno, ya en esa perspectiva de las comunidades que ahora están en lucha por recuperar sus orígenes lingüísticos, no perder su lengua. Bueno, en aquel entonces la alfabetización, la escuela pugnaba porque solo hubiera un solo idioma, ¿no? Y una sola monocultura. Y entonces se prohibía, se perseguía, se castigaba a quienes no hablaban el español, ¿no? A quienes no iban dejando atrás sus usos y costumbres, porque esas eran tradiciones atrasadas, eran tradiciones de ignorantes, y que la modernidad ahora era de la gente preparada, de la gente civilizada, y que si querían ser alguien en la vida, si se era la expresión, tienes que estudiar y dejar atrás todos esos lastres que el pasado estaba teniendo. Y bueno, eso trajo, pues ahora lo vemos, pues trajo consecuencias muy negativas para nuestro país, como ya también mencionamos, la escuela también trajo cosas muy buenas, pero no podemos pues, solamente ponderar ni una sola ni la otra. Bueno, muy bien, entonces un parrafito más y yo creo que ahí le vamos a concluir. Estamos en
Evolución, nos quedamos. Evolución histórica. Ujú. Adelante, ¿Quién? que guste. Pati. Como dicen, No, no. no se Están- montó ni. están- de uno en uno de- Entonces, seguimos en, sin embargo, ¿verdad? Sí, Sin embargo, a partir de la década de 1970, este paradigma comenzó a ser cuestionado, surgieron con fuerza conceptos y métodos cualitativos e interpretativos que ofrecieron a los investigadores y evaluadores nuevas opciones para abordar la complejidad del proceso educativo. Este giro epistemológico representó un desplazamiento fundamental en la pregunta central de la evaluación. La pregunta positivista, ¿se lograron los objetivos establecidos? Fue progresivamente complementada y en algunos casos sustituida por preguntas de naturaleza comprensiva. ¿Qué está sucediendo realmente en este programa? ¿Cómo lo viven y significan sus participantes? ¿Y qué valor tiene para las personas y comunidades involucradas? La evaluación dejó de ser vista exclusivamente como la medición de un producto final para convertirse en un proceso de investigación sobre el propio proceso. pues Hasta ahí. sí. Entonces, sí, hasta ahí. Como ven, es mucho más rica las otras preguntas que la primera. Simplemente es, ¿se lograron los objetivos preestablecidos? Sí o no, y seguramente en qué cantidad, y ya, ¿no? Y se enriquece a partir de que se involucra a los participantes, ¿no? No lo mismo preguntar qué está sucediendo realmente en este programa o si se logró el objetivo o no. ¿Cómo lo viven y sus significados los participantes? Es incluirlos, tomarlos en cuenta y que puedan expresar no solamente lo que piensan, sino lo que sienten. Todo eso, por supuesto, en esa respuesta hay un proceso de investigación, ¿no? ¿Qué valor tienen las personas y comunidades involucradas? ¿Qué valor tiene para las personas, perdón, este programa? Y entonces se amplía mucho el valor de la evaluación. Bueno, entonces hasta aquí le dejamos en la página 3. Y bueno, concluye precisamente con el 1.1 y seguiremos en el 1.2. La próxima la primera sesión y, bueno, con la idea de que puedan leerlo, meditarlo, reflexionarlo y esto sea un proceso de mayor diálogo y de aportaciones muy ricas como la que están haciendo ustedes. Dejo de compartir y me voy para acá. Muchas gracias, doctor. Bien. ¿Algún comentario? ¿Quién cierra? ¿Quién le da algún comentario final? Y nos despide. Mónica. Bueno, doctor, pues es un placer volver a retomar los principios ideológicos que rigen a un campo de estudio curricular, porque pues todos tenemos ciertas fortalezas y áreas de oportunidad que mejorar, y más cuando ya tenemos un sustento teórico para tomar referentes y hacer los cambios a la brevedad posible en nuestras aulas. Y gracias por compartir estos conocimientos. No, pues gracias a ti, Mónica, por tu comentario. ¿Alguien más? Doctor, Juan, adelante, Juan. pues agradecerle, doctor, siempre es muy enriquecedor el tener un seminario con usted, es un momento de reflexionar y pues el diseño curricular es eso, es el darnos cuenta de dónde nos encontramos, cuáles son las políticas que nos rigen, cómo podemos nosotros hacer un diagnóstico, cómo podemos evaluar y pues en mejora, ¿no? En mejora de nuestros procesos. A veces creemos que la política pues educativa ya está marcada, pero nosotros podemos hacer muchas cuestiones, incluso desde el currículum oculto, desde nuestra aula, en favor de nuestros estudiantes. Gracias, doctor. No, pues gracias a ti. Fíjense, vayan ligando, yo creo que ya lo hicieron, pero quien no, yo lo invito, vayan ligando sus seminarios. Tiene una lógica, pues, una razón. Cómo fue estructurado el programa. Entonces, por ejemplo, pues esta parte de la planeación y diseño curricular, pues va muy ligada con la evaluación curricular.
Y a su vez, la evaluación curricular va muy ligado con la evaluación institucional. Y así vayan encontrando porque eso le va a dar un mayor sentido de integración y de encontrar esas fortalezas en ese perfil que ustedes han ido construyendo a la hora de que están a punto de terminar su formación doctoral, y entonces eso les da las fortalezas, ¿no? Que las fortalezas, ustedes lo saben, hay que identificarlas, no por vanidad, ¿no? Sino porque si no alimentamos las fortalezas, esas se convierten en debilidades, ¿no? ¿Sí? Algo que ya logramos y no lo fortalecemos, no lo cuidamos, lo que logramos muy bien se nos convierte con el tiempo en una debilidad. Y ya no se diga, que es lo que más acostumbrados estamos, es a que reconocer nuestras debilidades. Y con la cualidad de que esas debilidades se conviertan en fortalezas, es el sentido, no nada más por masoquismo de decir que nos falta, ¿no? Que estamos, en qué estamos mal, qué carencias tenemos. Pero si ustedes, yo creo que les ha pasado en algún ejercicio que han hecho, preguntan, ¿cuáles son tus fortalezas? Y escríbelas. Y dime cuáles son tus debilidades y escríbelas. Verán, por lo menos desde mi experiencia, verán que en la lista de las debilidades van a ser 15, por decir un número. Y de las fortalezas, a lo mucho 5. ¿No? ¿Por qué? Pues porque pensamos, o bueno, se piensa en general, ¿no? Me parece, se piensa que reconocernos en lo que somos es algo que nos cuesta trabajo porque lo hemos venido trayendo del pasado, ¿no? En esa identidad suprimida, en esa identidad en el que nos han puesto un pie encima, ¿no? Y no, pues todos tienen fortalezas, todos tienen debilidades, unos más que unos y otros, pero ¿por qué las debilidades sí las logramos luego? Porque nos gusta, a lo mejor, y vuelvo a generalizar, sin ánimo de herir alguna susceptibilidad, a lo mejor nos gusta ser víctimas, ¿no? Y eso también lo tenemos del pasado. Nos han dicho que hemos sido víctimas del imperio español y que no fue así. No fue así. No hay tal conquista de México. Bueno, yo no porque no se llama México, pero la caída de Tenochtitlan fue realizada no por los españoles, fue realizada por los propios, en aquel entonces, grupos o etnias, comunidades que estaban en pugna con los mexicas, que querían constituirse en un imperio, ¿no? Y que eran guerreros, y que eran explotadores, y que eran también saqueadores. Y que es cuando llegan los españoles, era imposible que, por cuestión simplemente aritmética o numérica, ¿no? Se estima que el ejército que defendía Tenochtitlan, pues, alrededor de 100.000 personas, pongan que eso o menos, y que un puñado no llegaban a 1.000, desde que se embarcó Cortés a su 300 eran. ¿Mande? 300 eran. Cuando llegaron. Ajá. Pero luego llegaron otras expediciones, que por cierto unas llegaron, pero para tomar preso a Cortés, porque él salió huyendo de Cuba. El gobernador de Cuba lo quería apresar. Entonces manda a apresarlo, pero Cortés logró convencerlos a la hora de mostrarle el oro que le habían sido obsequiado por los mexicas, pues les despertó la ambición y se quedaron.
Por eso no llegaban a 1000 españoles. Entonces es imposible que 1000 hubieran derrotado a 100,000. Más bien quienes pusieron la sangre fueron los tlaxcaltecas, todos los cholultecas, fueron los tonacas, fueron en fin, no me acuerdo cuántas comunidades más, para tratar de, en esa alianza con los españoles, quitarse el yugo de los mexicas, ¿no? Entonces, pero a partir de ahí nos cuentan que nos vencieron los españoles, que fue de una manera heroica, pero finalmente nos vencieron y desde entonces somos las víctimas de los españoles. Pues no. Bueno, con eso concluyo. Pues que pasen muy buen día, muchísimas gracias por estar y nos vemos la próxima sesión, por favor. Muchas gracias, Hasta doctor. luego. Muchas gracias, Excelente fin de doctor. semana Doctor. para todos. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego, Gracias. doctor. Sí, doctor. Gracias. Gracias.